Bienvenidos a un nuevo episodio del Fitness CX Podcast, este espacio donde hablamos acerca de experiencia de cliente. Te saluda Juan Cuesta por aquí y te agradezco mucho por estar viendo, sintonizando, escuchando en Spotify también estos contenidos. Acordaros que está en YouTube y también está en Spotify por aquello de que si quieres escucharlo mientras estás haciendo algo en casa o estás en el coche o lo que sea. Nada, muchas gracias y espero que estés muy bien allá donde estés. Y antes de presentar este episodio, comentaros que estuve haciendo un webinar el viernes pasado, más o creo que fue. Está por ahí en la página de YouTube, el perfil de YouTube de Mercado Fitness. Hicimos una charla acerca de experiencia de cliente y hablamos de un concepto que me gusta mucho. Pusimos ejemplos de casos reales y tal, pero hablamos de un concepto que estoy empezando a usar cada vez más, que se llama el COI, que es el Cost of Inaction o el coste de no hacer, o el coste de pasar, CDP, lo renombré yo para el mundo hispanohablante. El coste de pasar, el coste de no hacer cosas, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante relacionado con el mundo de la experiencia de cliente, ¿no? ¿Cuál es ese coste o esas cosas que se dejan de ganar o esas oportunidades que no se aprovechan por la inacción, ¿no? De no trabajar los viajes del cliente, las plantillas de servicio y de revisar cuáles son esos procesos de experiencia del cliente, ¿no? Y es un concepto que voy a empezar a usar un poco más porque me parece muy interesante, sobre todo que se puede tangibilizar, ¿no? Tengo ya mi operación, pero sí, ¿qué me está costando no echarle un vistazo a esto, ¿no? El lifetime value, el churn, el coste de adquisición, en fin, de todas estas cosas, creo que es muy interesante. Pues nada, ahí lo pondré en el link y está en la web de Mercado Fitness. Está el webinar puesto por ahí. Pues nada, este episodio es el episodio número 12, creo. Hablé con Monse de Pilates 10 y esta conversación me gustó mucho, me reí mucho con ella porque compartió muchas ideas acerca de todos los protocolos que existen para el franquiciado, para que gestione la experiencia cliente para alguien que tiene un centro de Pilates 10, ¿no? Todos los mensajes, protocolos, procesos. Me acordó mucho cuando trabajaba en franquicias. Yo trabajé en una franquicia cuando estudiaba de Subway, de los sándwiches y también de Domino's Pizza, era repartidor de pizza y todo esto, mientras estudiaba. Y yo recuerdo cuando los protocolos y procesos y manuales, todo estaba totalmente, perfectamente documentado, ¿no? Esto me parece muy interesante porque está, como Monse lo explica, y todos los procesos, me gustó muchísimo. Y por otro lado, la otra gorra es de Pilates 10 desde el punto de vista de alguien que quiere franquiciarse, alguien que quiere abrir un centro. Entonces aquí hay una actitud de equipo, desde el punto de vista del equipo de Pilates 10, para ayudar a ese franquiciado con todo lo que necesita. Cómo tiene que hacer las entrevistas para el personal, cómo es la curva de aprendizaje, cómo es el acompañamiento, la búsqueda local, en fin, todo lo que tiene que ver la puesta en marcha de alguien ese customer journey de alguien que quiere abrir una franquicia. Y luego están los protocolos cuando ya estás operativo. Entonces, digamos que habían una conversación que fue cambiando de un sitio a otro, pero siempre pensando en proceso, protocolo, experiencia de cliente, que es lo que prima, lo más importante, las personas, en fin. Me gustó muchísimo, me la pasé muy bien con Monse, hablamos mucho de esto y espero que les guste porque la verdad que se nota cuando todo está dentro de un procedimiento y eso pues no solamente a la hora de trabajar las cosas de A, B, C, D, sino además también todo eso sientan las bases para poder crear cosas nuevas. Sobre todo que me estuvo contando Monse que eh, cuando todo está funcionando bien te da el espacio de decir, bueno, pues hagamos más cosas, formaciones, vamos a hacer unas quedadas anuales, a inventar algo nuevo, ¿no? Y entonces eso me gustó mucho y espero que disfruten de esta conversación que tuve con ella y nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bueno, aquí estoy con Monse, nos estamos riendo porque esta es la segunda vez que arrancamos. Monse, muchas gracias por estar aquí conmigo hablando un rato. Gracias a ti por invitarme. No, encantado, encantado. Tenía muchas ganas de hablar contigo. De hecho, no nos conocemos personalmente. De hecho, nos veremos en un evento que tendremos más adelante. Sí que hemos hablado por teléfono y tal, Sí. a pesar de que vivimos los dos en Barcelona, pero quería hablar muchas ganas contigo. Tenía muchas ganas de hablar contigo porque vamos a hacer muchas cosas, un nuevo evento y conocemos gente que trabaja en temas de experiencia cliente y sé que vosotros trabajáis en Pilates 10, todo el tema de experiencia cliente, tanto del franquiciado como del centro. Por eso creo que es muy interesante ver tu punto de vista desde ahí, desde la experiencia cliente.
Perfecto, pues te cuento lo que me pidas. Bueno, buenísimo. Mira, y creo que voy a empezar por la parte del centro, del boutique, del centro de Pilates 10. Cuando vosotros dais mucho apoyo al centro de Pilates, ¿no? En este caso, ¿cómo trabaja un centro de Pilates 10 la experiencia del cliente desde tu punto de vista? Bueno, el tema de la experiencia del cliente, como ya sabes, es muy, muy amplia. Entonces, nosotros lo que un centro Pilates 10, lo primero que hacemos es trabajar mucho el equipo. Para nosotros es la base, el tener un buen equipo, tener unas buenas instalaciones, tener un buen mantenimiento, toda la mezcla de esos conceptos hace que al final el cliente tenga una buena percepción del centro. Entonces, para nosotros es muy importante que todo esté protocolarizado. Claro, para que todo esté protocolarizado, se necesita tener una buena gestión desde arriba. Ya para empezar, pues un buen gestor tiene que hacer una buena selección de su equipo. Yo siempre digo que tú puedes tener el mejor estudio boutique del mundo, tú puedes tener un Ferrari y abrir el maletero y tener un motor de un 600. Al final ese Ferrari no te va a funcionar bien. Con los estudios boutique esto también te sirve para gimnasios o cualquier centro que abras, al final, quien va a estar ahí delante tuyo, quien va a ofrecer los servicios va a ser el personal que tienes. Entonces, es muy importante, empezando con una buena selección. Para nosotros es Mm, básico. Y ya no solo la selección, o claro. sea, todo lo que conlleva, yo hago una buena selección, pero necesito una buena bienvenida. Para mí es muy básico bueno, lo típico, ¿no? Que al final hay muchos estudios que a mí me pasaba, yo a veces había trabajado en algún gimnasio que veías a alguien por ahí y no sabías ni que iba a trabajar contigo. Ostras, pues no, informa a tu equipo, informa que tal persona va a trabajar contigo antes de que venga, que a tal hora va a venir, si viene, preséntalo, o sea, haz la bienvenida cómoda, que esa persona se sienta como en su casa, que ella vea que desde un inicio va a formar parte de una empresa que cuida a su trabajador. Entonces, ya empezando por esta base, ya empezamos a crear una base sólida para todo lo que viene detrás, porque luego a tu trabajador le tienes que decir o comentar, oye, pues mira, nosotros solemos trabajar así, tenemos esta metodología, pues cuando se coge el teléfono tienes que dar esta información de esta manera, cuando hay una persona por la puerta de otra manera. Entonces, al final, si tú al trabajador desde un principio lo tienes bien acogido, pues es mucho más fácil empezar a trabajar bien con él. Entonces, ¿cómo trabajamos? Dime, dime. No, no, continúa, continúa. ¿Cómo trabajamos esa experiencia? Pues desde el inicio, ¿no? Pues con muchos protocolos. Nosotros pues tenemos protocolos para todo. Desde cómo atender una llamada telefónica, desde, claro, los contactos que nos vienen puede ser o bien por WhatsApp, que actualmente nos vienen mucho por WhatsApp, por contactos de formulario web, por llamada telefónica, por referidos, gente que viene a través de otra persona que ya está en el estudio o simplemente que nos conoce y bueno, nos refiere. Entonces, cada uno de esos puntos tiene un protocolo detrás, ¿no? Pues si alguien te hace una llamada, pues tú directamente tienes que seguir la hoja de bienvenido o el prospect y tienes que hacer esto, lo otro. El objetivo va a ser este. Igual que cuando una persona entra por la puerta, ¿no? Pues el simple hecho de, oye, mira, esa persona que entra por la puerta ha costado dinero, esfuerzo, publicidad, comunicación. O sea, al final la gente no se da cuenta de lo que cuesta que un cliente te entre por la puerta, ¿no? Hay algo detrás Total. y hay gente que no le da valor. O sea, yo me acuerdo, yo recordaré siempre una experiencia que me gusta explicarla porque me quedé parada. Yo trabajaba en un gimnasio durante muchos años y me llamaron de un club social muy grande, de unos 6.000 clientes, un club social de alto standing, donde la cuota, te estoy Ujú. hablando de hace 15 años, la cuota que estaban pagando era de 129 euros, de hace más de 15 años, ¿eh? Y una matrícula de 1.000 euros. Era un club social de alto standing, la gente lo sabía, aparte estaba a las afueras de una población, Ujú. se llama Club Junior, San Cugat. Entonces, claro, la gente que tenía que ir, o sea, la gente que iba a pedir información, cogía su coche y se desplazaba al centro para pedir información. Tú sabes que ese centro, la cuota no es barata, la gente ya lo conoce, la gente sabe. Y claro, cuando llegué ese día, por primera vez a trabajar en ese estudio, vi una recepcionista, una recepción enorme, pero grande, 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 y sí, había unas carpetitas súper monas que ponían Junior con toda la información, con el folleto de las escuelas, el folleto de los horarios del restaurante, la ludoteca, todo en una carpetita súper bonita. Y aparece una persona, pide información, veo que la chica estaba en el ordenador
Yo, claro, el primer día estaba esperando a la comercial para que me acabara de informar cómo trabajar Claro. con y tal, y veo que la chica en el ordenador no le hace ni puñetero caso al tío, el tío en la recepción y la chica, hola, perdona, un momento. Ni una No. sonrisa, ni una mirada, nada. Al final se levanta, porque le había molestado de lo que estaba haciendo, y le dice, Bueno, pero, claro, sí, ¿qué quieres? Quiero información. Vale. Le empezó a soltar todo, que si que más de 3.500 metros cuadrados, 8 pistas de pádel, 8 de tenis, servicio de peluquería. El chico era calvo, totalmente calvo. Encima era mayor. claro, Entonces era en plan de, tienes una ludoteca con tal horario, tienes las extraescolares para tus niños. Claro, le empezó a soltar todo, cogió la carpetita, se la y aquí entregó con todo dentro, todo estaba dentro. Se la entregó y dice, aquí tienes la información, cualquier cosa me dices y ya está. Se giró y volvió al ordenador. Claro, yo cuando vi la cara del señor que cogió su carpeta, se la quedó mirando, se dio media vuelta. Claro, yo callada el primer día, ¿no? Pero el segundo día le dije, chica, digo, a que es ver, lo más fácil del mundo, que tía se ha desplazado, ha cogido el coche y no tienes ni idea de lo que quiere hacer. O sea, primero le has claro, ofrecido la peluquería. Este señor no necesita la peluquería. Segundo, por la edad, seguramente no tiene niños. Le has ofrecido la ludoteca, las extraescolares. O sea, infórmate, sácale el perfil. las Gana preguntas, claro, entiéndelo, entiéndelo. al cliente, o sea, yo siempre digo, los perfiles de que las personas cuando entran por la puerta son así, sin cara. Es un perfil sin cara. Entonces, ¿qué hacemos? A través de las preguntas nos interesamos y vamos al dolor del cliente, pero hay que interesarse, hay que ganárselo desde el primer momento. Aquí empieza la experiencia del cliente, desde el inicio. Si tú desde el inicio tienes una mala experiencia, aunque te apuntes después porque te quieres apuntar por lo que sea, que seguramente no te acabarás apuntando si tienes esta mala experiencia, eh, no lo estamos haciendo bien. Entonces, desde el primer momento tenemos protocolos en que si alguien entra por la puerta, levántate, sonríe. Hola, que vengo a pedir información. Perfecto. Di una frase como, ostras, qué bien, estás en el sitio adecuado. Interésate por su nombre. Pregúntale. Intenta sacar ese perfil que no tiene cara y ponle una cara, ponle un Ujú, color, ¿no? Que es por qué está ahí. Porque al final, ujú, luego rascando, puedes ver el motivo real de por qué está ahí. Entonces, claro, la experiencia del cliente empieza desde el inicio, desde la base que digo yo, la base que no se ve, que es esa selección de personal, tratarlo bien desde el inicio para que luego pueda hacer bien su trabajo, hasta el mismo trabajo que hace el empleado, ¿no? Que al final lo que va haciendo es pues acompañar al cliente desde el inicio, que a lo mejor viene asesorado o no tiene mucha idea de lo que quiere hacer, tú le ayudas a que comprenda que está en el sitio adecuado y cuáles son lo que le va a venir bien para lo que necesita y le claro, asesoras. Y entonces ya es la venta y luego ya el asesoramiento. Luego los profesores también tienen unos protocolos. Ellos claro. saben cómo han de trabajar en sus sesiones, qué han de hacer cuando viene un cliente. O sea, pues cada cliente antes de empezar rellena un cuestionario de salud para saber cuál es, sobre todo en Pilates. En otras Mm, disciplinas no pasa tanto, ¿no? Pero nuestro público objetivo en Pilates suelen ser el 90%, 85 mujeres de 35 a 60 años. Sí que es verdad que tenemos cada vez más hombres, pero no nos engañemos, ujú, suele ser un público más femenino ujú, y con 45 años, 40 ya estás con el suelo pélvico, que si osteoporosis, y empiezan claro, las principales patologías que el instructor tiene que tener y saber, ¿no? Pues para modificar los ejercicios, para que realmente note mejorías en un corto plazo de tiempo. Pues cómo iniciar la clase, cómo finalizar, cómo hacer una primera sesión de un cliente, cómo ujú, animarle para que vaya progresando. Pues al final es toda la mezcla esta. claro, Luego también no nos olvidemos del tema del mantenimiento. Los centros, o ujú. sea, lo que decía, ¿no? No solo es que es tan amplio lo de experiencia de cliente. Es que Encima no, es y es muy que claro, o amplio. sea, pero yo creo que lo interesante, y aquí tengo unas notas que ahora las repasaré, pero lo interesante es que el que tiene un centro de pilates o de boxeo, de lo Sí, que sea, es que entienda que todos esos puntos de contacto hacen la diferencia y es exacto, un momento donde o lo pierdes o como ese ejemplo que diste de esta persona que probablemente le habrán hablado de este gimnasio, habrá visto publicidad, le pareció esto y lo otro, le encantó, no sé qué, no sé cuánto, se acercó allí, condujo hasta allá
y lo trataron así y tal, y dices, ostras, pues cuántas oportunidades perdidas por, ya no solamente ese caso, pero sino Pues todas que las cosas que no se han visto, que no pasaron y que han puesto en detrimento esa experiencia del cliente. Pero yo creo que es tener claro en todo afecta, ya no solamente cuando entra por la puerta, sino lo que decías antes, ¿no? Desde atrás. Me todo. encanta esto que dices de la cultura, ¿no? Porque viene de arriba abajo, viene la gerencia o digamos el dirección o lo que sea, tiene claro de cuáles son, primero tiene claro de que la experiencia del cliente es el gran diferenciador, eso por Sí, sentado. exacto. Pero luego entonces, ¿qué necesito? Necesito un equipo de trabajo con una cultura que tengo que imprimirles. Ya no hablamos de servilismo, hablamos de vocación de servicio, que es distinto, ¿no? Sí, 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 sí. Esa vocación de servicio bueno, que sí, es gente que de alguna manera tienen su esencia proactivamente de decir, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, encantado en conocer, que al menos tenga esa chispa y eso viene soportado ya con la parte de protocolo, que es lo que me encanta, que mi cabeza ingenieril es proceso, no es Sí, hago esto, si pasa esto, pasa lo otro. Y esto que me decías de ese signo de interrogación, de cuando alguien entra sin cara y que hay que ponerle cara, lo encuentro increíble porque ahora con el tema, y luego hablaremos de la IA, pero luego con la tecnología también puedes hacer mucho de esto, ¿no? Entonces, ¿qué falla entonces? O sea, si tú y yo tenemos tan claro y acabamos de hacer ese documento de proceso punta a punta, ¿qué crees tú que falla en los centros, ya no pilates, sino en los gimnasios que tú veas? Aparte de selección de personal, pero ¿qué es lo que cuesta? ¿Qué cuesta allí? ¿Es captación realmente o es protocolo o cómo lo ves tú? bueno, la verdad es que, por ejemplo, yo muchas veces me doy cuenta, yo que he gestionado varios estudios, ¿no? Te das cuenta que falla mucha cosa, desde, a veces desde la simple llamada, ¿no? Que te cogen el teléfono de cualquier manera, como si estuvieran en su casa, o que cuando cogen el teléfono ni siquiera cogen el nombre, ni se presentan, eh, pierden una llamada telefónica. Realmente, yo siempre decía, digo, el teléfono solo se puede coger si tienes el carnet de teléfono. Si no lo tienes, no lo cojas. O sea, para cogerlo y perder la llamada no hace falta cogerlo. Al final, o centros que llamas y te sale un buzón de voz casero. El tema de que alguien te viene a pedir información, al final no se apunta, pero no sabes ni por qué no se apunta, ni has cogido sus datos para luego hacer posible seguimiento. O sea, Claro, es es que al fallo de final proceso, es el fallo de fallo proceso. mayoritariamente es el, aparte del fallo de que puedas tener una persona que no tiene actitud, como el caso que yo explicaba y el ejemplo que se ya viene de la persona que no tiene actitud, pero bueno, es que volvemos arriba, es que al final es fallo tuyo. Si el personal no te funciona, no es culpa de la persona, es culpa tuya que lo mantienes. O sea, al final, si yo veo que una persona no me está funcionando, intento ayudarla, darle las herramientas para apoyarla, para que aprenda. Claro, Pero sí. si ya veo que ya no es cuestión de que al final ya ves que es actitud, que no es cuestión de que por mucho que yo hago, por mucho que le doy herramientas, por mucho que le enseño, no hay manera, oye, cambio. O sea, es que al final vas a ganar más si cambias, que sí, que a lo mejor tienes que pagar, pero es que al final saldrás ganando, porque todo lo que estás perdiendo, lo que tú decías, ¿cuánta gente habrá perdido ese estudio, ese centro? Ya te digo yo que mucha, porque luego todo Mm, cambió. O sea, al final te das cuenta que cuando cambias y pones personas adecuadas que siguen protocolos y tienen esa actitud y esa predisposición a la venta o ayudar o asesorar, los resultados no tienen nada que ver. O sea, al final la facturación aumenta de tu estudio. O sea, ujú. hace mucho. O sea, que Y y son, y cuesta sí, mucho decir solo un punto de por qué no claro. funciona. Y son tantos puntos. O el tema de que, también, por ejemplo, el tema del mantenimiento, mucha gente lo da por alto. Pero el tú ir a un estudio, hacer clases de pilates, que estás la mayoría de veces boca arriba. Imagínate una luz rota que hace que parpadea. Ujú, Hostia, cámbiala. No te estés día tras día, tras día, tras día. Al final esa socia se va a cansar y va a decir, oye, que llevo ya 3 semanas que estoy diciendo lo de la luz. ¿Qué claro, cuesta cambiar una luz? O una ducha de agua fría, ¿no? Al final son diferentes puntos que van sumando y a un cliente claro. lo puede quemar. Hay un concepto que veía el otro día que lo comentaba en otra conversación con otra persona, que es un concepto que vi por ahí que se llama el concepto de la hucha experiencial. Que la hucha experiencial es la idea de, oye, yo llego a un centro de Pilates 10 y me recibieron muy bien, me hicieron un seguimiento, me apunté y van siendo algunos momentos que son súper épicos por lo que sea, pero y otros son buenos, o sea, no todos tienen que ser tampoco. De hecho, el efecto wow continuo cansa, empalaga. Pero, Sí, oye, bien, correcto, correcto, bien, bien correcto, ¿verdad? Eso lo voy metiendo en monedas
a la hucha experiencial, ¿no? Me De gusta modo la que cuando yo esté haciendo mi ejercicio en mi máquina de pilates y veo una grieta, le quito un poquito la hucha experiencial, pero sigue siendo una buena experiencia. Pero cuando empiezo a ver, entonces, oye, no arreglan esto. Ya esa hucha empieza a quedarse sin dinero. Y cuando voy, el agua fría. Bueno, la arreglaron y me dijeron, bueno, vuelvo a llenarlo un poco. Pero llega un momento que cuando se pierde ese desbalance es cuando esa hucha experiencial empieza en negativo y ahí es cuando vienen las bajas, vienen me están ofreciendo otra cosa, me viene ¿por qué no pruebo otro centro? Y esa hucha exacto. experiencial es difícil porque claro, son monedas que vienen de muchas partes, del personal de recepción que si está muy motivado o no, del mantenimiento, de ese detalle de que me enviaron un correo o no, Cómo de lo que sea. respondes, ¿no? También cómo respondes el tema de Mm, las quejas, ¿no? Si yo tengo una queja, eh, lo tienes, todo lo que te decía lo tenemos protocolado, ¿no? Si tienes una queja, tiene que haber un seguimiento de esa queja. ¿Se ha solucionado, no se ha solucionado? ¿Cómo respondes al cliente? Claro, porque a lo mejor de una queja luego puedes hacer un cliente fidelizado. O sea, si al final lo ujú. haces y lo trabajas bien, puedes hacer que esa persona tenga una buena experiencia de una queja principal. Entonces, es bueno, Una queja es un regalo, siempre se ha dicho sí, esto. sí, Una yo siempre queja digo, solo digo, Mm, el que no le gusta tu centro, en vez de quejarse, se te irá y punto. O sea, el que ah, se queja es porque le gusta mucho tu centro, quiere seguir en tu centro y por eso se queja, porque no se quiere ir a otro centro. Por eso se queja, porque si no se va. totalmente. Entonces, que al final, Mm, yo siempre digo a mis, es que esta se no para de quejar. No, se está quejando porque no se quiere ir. La que se quiere ir se te habrá ido. O sea, que al final cogemos esas quejas, intentemos trabajarlas y que no vuelvan a pasar. Es simplemente trabajar quejas, que también es, o sugerencias, que es muy importante también. claro, Estudio claro. Pilates, al final todo suma, al final, lo que te decía. Ujú. No, el que se queja es porque hay oreja, dice el Sí, dicho, ¿no? Es porque quieren que lo escuchen, porque está viendo que grita y lo quieren atender, si no se van. exacto, El que exacto. desaparece no se queja, simplemente se va y ya. Entonces, un poco por hacer el hilo conductor, ¿no? Es dirección, contrata, tiene claro que la experiencia de cliente es el gran componente de lealtad y de recomendación, contrata a la gente adecuada, hay cultura, se fomenta esto, hay protocolos para todo tipo, desde la llamada, desde la clase, de tal, el mantenimiento. Y entonces, una de las cosas que ves es que cuando fallan este tipo de cosas, cuando se rompen, es o bien no hay cultura de servicio o hay fallos en protocolos o hay Sí, fallos en ruptura de procesos, de alguna manera. ¿Qué cosas has visto tú de mejores prácticas? Por ejemplo, oye, tengo yo un centro de boxeo, por ejemplo. ¿Qué me recomendarías? ¿Cuáles son las preguntas que me harías que yo debo reflexionar para saber si lo estoy haciendo bien o no? primero si conoces 100% los números de tu estudio, los números principales, los CAPIs. Para mí es Ujú, básico que una persona conozca si realmente se está trabajando bien en su estudio y lo que mejor te lo va a reflejar van a ser los números. Si yo ujú, tengo un buen ratio de ventas, si tengo una buena facturación, si tengo un buen ratio mm, de bueno, o sea, que al final veas que tu estudio funciona bien. Entonces, si tú sabes, ujú, porque hay veces que tú preguntas, vale, pero ¿qué ratio de ventas tienen tus comerciales? Ah, pues ni idea, fallo. Has de saber si mm, realmente están vendiendo bien o no. ujú. O yo qué sé, cuánto. Tener números, se ha de saber y tener números. Monse, ratios y KPIs de experiencia de cliente, de NPS, de cuenta de satisfacción, de temas del esfuerzo del cliente, ¿esto también lo has visto en los centros? ¿A qué te refieres? Espera, espera. Los KPIs, por ejemplo, del NPS, esto de que si recomiendo el centro no, o encuestas de satisfacción, si recomendaría el centro no, ¿implementáis cosas de estas también para Siempre lo saber el hacemos. pool? Ellos, por ejemplo, bueno, ahora voy a mezclar un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, los centros que yo gestiono, siempre para el mes de mayo o así, es cuando enviamos la encuesta para saber un poco la satisfacción de los clientes y también nos ayuda un poco a preparar la temporada siguiente. Es como un poco para Ujú, junio y julio vamos preparando la siguiente temporada. Y nos sirve mucho el tema de, yo siempre digo, hay que hacer estas encuestas, pero luego también hay que analizarlas y tener esos resultados para luego poder empezar a preparar la siguiente campaña, la Hay, siguiente temporada. sí, hay un consultor que dice, si preguntas para algo, sí, No, no, ya. un Pero consultor, es que muchos sí, preguntan y luego no lo miran. Yo digo, qué pérdida de claro, tiempo. O sea, si al final claro, lo haces para tener resultados y al final cl- si lo haces, si no los vuelcas todos, si los trabajas, no te sirve ujú, de nada lo que la gente diga de ti.
A mí me da Aparte, mucha gracia las encuestas de eh, las aerolíneas, de Vueling, de Iberia, el que sea, que te mandan, oye, gracias por volar con nosotros, ayúdanos a mejorar esta encuesta que participarás en no sé qué, venga, va. Y entonces me respondo, muchas gracias, y hasta luego, Lucas, ¿no? Ni mira, siquiera, oye, al menos dime que no gané, o al menos dime, lo tomamos en cuenta tus opiniones mira, sirvieron para X, a cualquier cosa, nada. eso estoy tan de acuerdo y aparte es una de las cosas que suelo trabajar y solemos decir, es uno de los protocolos que tenemos para todo, incluso cuando nos recomiendan, ¿no? O sea, no hay nada más bonito que te recomienden, que venga una persona, se apunte al lado de otra persona, aparte que tenemos un programa de referidos, que el cliente recibe pues un regalo, lo que sea, si alguna, Ujú, depende del centro, lo hace de una manera o lo hace de otro. Pero yo siempre digo, siempre dar las gracias. Tiene que haber un mail detrás. Aparte, en este mail vamos a aprovechar para que nos metan una reseña de Google, o sea, metemos ahí en calzador, porque están contentos, le decimos, oye, ah, que claro, es gracias el por momento. recomendarnos a tal cliente, pásate por el centro que tenemos tu regalo, le mandas el mail, oye, ya que has hecho esto, voy a atreverme a pedirte algo más y ya le enganchas para que te haga la recomendación de Google. Ujú, Y luego incluso cuando lo ves por el estudio le vuelves a dar las gracias. Para mí creo que es básico esto. O cuando te claro. ponen una recomendación de Google, también Ujú. el dar las gracias. Por eso me parece muy bien lo que has hecho porque me encanta. O sea, es una cosa que Sí, no, y además que hay tanta, el otro día puse un post en LinkedIn de que iba a correr la maratón de Barcelona hace 2, 3 domingos y no pude porque bueno, andaba con un tema de respiración y me decidí no correr, que lo hago todos los años, lo he hecho un montón de veces y recibo un correo de la maratón, de la Zurich Maratón de Barcelona diciendo que enhorabuena, finisher, qué placer tenerte con nosotros y que cómpranos las entradas para la de Sevilla, no sé qué promoción de no sé qué historia. Yo decía, pero si saben que yo el chip que está vinculado a mi DNI no pasó ni salió ya en puestos, ¿no? Pero no pasó por la meta. Y entonces yo digo, si ellos están intentando vender algo o tal, qué cool hubiera sido de que hubieran mandado un correo diciéndome, Juan, es una pena que no hayas estado, es una exacto. pena por el motivo que sea, por viaje, por salud, por lesión o lo que sea, lo lamentamos mucho, que sepas que te tenemos en mente y que sepas que tenemos en el circuito de la Zurich no sé cuánto, hasta la de Sevilla, no sé qué, no sé cuánto. En una de esas igual te apuntas, avísalo y te damos un descuento por no haber terminado la de Barcelona a sabiendas de que estás apuntado. Coño, otra cosa. Digo, ostras, Sí, 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 les sí. importo, les importo. No, no, pero claro, Y- no tiene que ver. La experiencia es totalmente diferente. Porque una y- ya va, que van totalmente a ventas y otras que primero se preocupan y luego ya, ¿no? Pero primero se preocupan. ujú. O sea, no tiene nada que ¿Cuál- ver. ¿Cuáles son Monse, según tu punto de vista, ya hablando de no solo de boutiques pilates, sino de estudios en general, yoga, pilates o el que sea, ¿Eh? cuáles son las tres cosas que tú ves que fallan más a la hora de trabajar la experiencia del cliente? Yo creo que Ahí te he puesto ahí una difícil, no, ¿eh? claro, es que yo creo que principalmente la falta de gestión es que se nota muchísimo de un estudio. Cuando hay una falta de gestión, realmente esto afecta a la experiencia del cliente, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay centros, por ejemplo, ahora pienso en centros de pilates como el nuestro, pues que tiene una buena gestión, que hay varios, no solo el nuestro, ¿eh? Que hay varios, Ujú, que pues lo típico, ¿no? Pues que tiene su persona de atención al cliente, que tiene todo como muy protocolado y luego está el típico estudio que va si no hay nadie, tienes que picar a la puerta, no tiene ni web, o sea que al final una buena gestión y el tener un centro bien construido desde la parte de abajo, que digo, para ujú, subir los cimientos, para mí es básico, es de los puntos más importantes. Luego el tema de tener gente sin actitud sería otro punto que te marcaría, el tema de coger pues el típico, oye, pues mira, tengo un monitor que es un 10, tiene experiencia en esta escuela, ha hecho lo otro, que tiene un currículum de 10, pero luego vas a su clase monótono, aburrido, ya. ni una sonrisa, ni hace la clase, punto y se va, no se implica. Sería otro punto que te marcaría. Y el tercero, el tema de los datos, el que no te quedes con los datos, o sea, el tema de que venga gente y no sé, que al final, bueno, eso experiencia tampoco sería. Bueno, no, sí, sí, porque te da visión para luego poder tomar decisiones Sí, para hacer más cosas. Al sí, final, para, está, para verte, bueno, sí, para hacer un poco y que te conozcan más. Monse, y en el mundo de los gimnasios, que también conoces la industria del ¿Eh? fitness, ya el fitness comercial, fitness puro y duro,
aparte de ese ejemplo que ya diste, pero ¿qué ves así desde tu punto de vista, desde el punto de vista de alguien que gestiona centros, pilates, centros de estudios de pilates, digamos más boutiques, por un concepto una palabra que quizás a mí me hace un poco río, pero lo entendemos todos. Sí, ¿Cómo ves el fitness comercial? fitness comercial. Grandes gimnasios, grandes cadenas, Claro, es que el fitness centros comercial municipales. va muy dirigido al público joven, si me verás, con imágenes con peso, chicos guapos, chicas guapas, con el top. Va muy dirigido que al final no atrae a nuestro público objetivo. Es la gran diferencia, ¿no? Nosotros, una persona de 40, 50 años, mujer, no se siente atraída para este tipo de publicidad. Entonces, por eso también diferencia mucho al centro boutique como el nuestro. Al final, el público objetivo, Ujú, todas las publicidades o el marketing está muy pensada para gente muy joven o gente que le gusta la caña, que sí. a nosotros ya nos va muy bien porque ese público objetivo que a nosotros nos interesa no va con el marketing. Claro, claro. Sí, sí, sobre todo que es una disciplina, una forma de entrenar o un tipo de entrenamiento que es muy específico y que la gente, yo creo que llega, no sé, ahí no soy experto, pero creo que la gente ya llega con un poco, con algo más de conocimiento, al menos de qué va a esperar. Ujú. A Sí, lo que pasa diferencia es que de quizás las clases de Zumba, que bueno, yo sé de más o menos qué va, pero bueno, ahí me enteraré de cómo va, ¿no? claro, el tema del pilates, pues ha cambiado mucho, ¿eh? Porque no sé si has hecho alguna vez pilates con máquina o pilates suelo, pero la gente se cree que es como algo suave, No, no, estiramientos. Claro, lo que luego te viene va. y dices: "Ostras, esto no es lo que yo me pensaba". A lo mejor te estás haciendo una plancha encima de un reformer con muelles y plancha para arriba, plancha para abajo con No, 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 resistencia. Y dices: es "Ostras, duro, es esto duro. es increíble", ¿no? Al final es simplemente que tú estás haciendo un ejercicio mucho más controlado y sin impacto, ¿no? Que es lo Ujú, que a lo mejor a nosotras nos viene mal, sobre todo a las mujeres, pues que tenemos mal suelo pélvico, lo que te ujú. comentaba antes, ¿no? Pues necesitas hacer un ejercicio que te fortalezca de dentro hacia afuera, pero sin el impacto que no nos funciona bien. Claro. No, es que me has dicho, tengo en la cabeza pensando en todo lo que hablabas de todo este proceso de cultura, de los protocolos, etcétera, 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 que me parece increíble, sobre todo los ejemplos que has puesto de preguntar, de saludar, de todas estas cosas que al final componen en su conjunto Eh, esa gran hucha experiencial o esa cadena de lo que es la experiencia del cliente. Y ahora te voy a compartir mi pantalla porque ahora te quitas la gorra de Pilates y quiero hablar de Pilates 10 como franquiciadora, como empresa que franquicia centros de Pilates. No, espera, voy a ver aquí que tengo aquí ujú, montado, no sé si se ve. Vale. se ve. Ahora, ¿cómo es la experiencia de, por ejemplo, yo quiero abrir un centro Pilates? Yo, Juan, ¿no? ¿Cómo es la experiencia si dentro de un centro, de un estudio, pues hay una gerencia, que hay unos protocolos, etcétera, etcétera? Yo llego a tu casa y te pregunto, oye, Monse, échame un cable aquí, ¿cómo es mi experiencia como alguien que va a franquiciar? O sea, el tema es, mira, yo primero que muchas de las gentes que nos contacta para abrir un estudio de pilates, tenemos de todo, ¿no? El típico instructor que a lo mejor nos pregunta para ver si puede a nivel de capital abrir un estudio, pero la mayoría es gente que tiene dinero y quiere Ujú, invertir en el sector de la salud y el deporte y no tiene mucha idea de pilates, también te digo, ¿eh? Entonces, claro, ujú, lo principal, yo creo que la experiencia del posible franquiciador que recibe de la empresa nuestra es que somos súper cercanos y súper transparentes. A mí me gusta. Si tú vas a invertir tu dinero, quiero que sepas dónde lo vas a invertir. Entonces, directamente le explicamos todo el concepto. Incluso si alguno nos pide que le mostremos números, yo soy de las que les muestro números reales de los negocios, que pueda ver hasta dónde puede claro, llegar a facturar. Y luego, sobre todo, el tema de que tenga muy claro los procesos, ¿no? No engañamos a nadie. Si tú me dices, ostras, pero yo si voy, primero de todo, necesito saber si va a estar en el negocio. Y si no va a estar, ¿cómo tiene pensado hacerlo? Porque un negocio, al principio has de estar. Aunque luego tú puedas derivarlo, pero si quieres que te funcione bien y crecer rápido, has de estar o tener una persona de mucha confianza para que te lo lleve. Si no, claro, estás. ya ahí le estás asesorando, perdona que te interrumpa, Claro, pero ya ahí es la es primera que, parte que tú decías antes, desde el punto de vista del centro, el director o el dueño o el que gestiona el centro tiene que tener claro eso, pues tú lo mismo le estás diciendo a él, pues que sepa que hay un paso más atrás. Antes de convertirse en franquiciado, tienes que estar ahí para que funcione y ahí le estás bueno, haciendo un claro, asesoramiento. eso desde el principio se lo dejo súper claro.
Os voy a poner el caso del último centro, Pilates 10 Málaga, que abrimos el 1 de octubre del 2024. Eran dos chicas que habían llevado una restauración, o sea, habían llevado un negocio de restaurante y me dijeron que querían abrir un Pilates 10 y que sí, además conocían uno de nuestros estudios porque eran clientas, tenían el dinero y el capital y querían abrir un Pilates 10. Claro, no habían tocado ni un Gmail en su vida, ni un Gmail. Y claro, querían estar ellas al frente del negocio, sin haber tocado un Gmail. No sabían lo que era un Drive. No, bueno, hablarles de CRMs y programas de gestión, ni de broma. Entonces les dije, mira, fuimos muy sinceras, tanto Alberto y yo dijimos, mira, nosotros nos da igual crecer más lentos, pero necesitamos crecer con gente que realmente dé buenos resultados y que tenga buenos números para luego dar ejemplo. Y fuimos súper sinceros, si vais a meter codos y a trabajar duro, porque pensar que va a ser eso, o sea, no te voy a engañar, vas a tener que meter horas, porque claro, si no sabes, y nada, a día de hoy tienen el centro lleno, desde el tercer mes centro lleno, tuvieron 100 clientes el primer mes, o sea, al final el tener esos protocolos que te comentaba con gente que nunca ha tocado un ordenador, ostras, pues al final, si tienes empeño y quieres, y consigues los Claro. resultados y los objetivos que buscas, pero claro, con paciencia y metiendo codos de esta manera. Entonces, Pero desde un también me gusta mojándose en el asunto. Es decir, aquí veo palabras como co-crea con nosotros, buscamos que quieran. Hay un lenguaje que ya invita a que ellos quieren echarme un cable al menos, ¿no? Y si luego en la ejecución, cuando llegas y te conocen a ti, Alberto, te dicen, no, pero es que, espera, espera. Primero, no, tienes que estar, o sea, ya empieza ese coaching, ya como que, mira, esto funciona y lo tenemos probado, funciona así, o sea, además te acompañaremos con protocolos, tal, tal, tal. O sea, como experiencia de cliente de alguien que va a abrir un centro Pilates, un Pilates 10 en este caso, es una pasada porque está pensado para que vayas mano a mano desde el momento en que tengo un dinero y quiero invertir en salud, ¿no? claro. Yo siempre digo que va, o sea, lo que tú has dicho, y además les digo esto, montar un negocio tú puedes bien montarlo, ir haciendo curvas o directamente ir en línea recta con una persona que sabe cómo funciona, te lleva de la mano desde el principio hasta todo el momento. Que nosotros desde el inicio vamos de la mano con ellos, todo. Le protocolamos todo, les damos las herramientas, pero no solo para abrir el estudio. Una vez lo abre, hay un seguimiento detrás. O sea, cada mes Ujú. analizamos números, si hay alguna cosa que vemos que no está bien, oye, vamos a hacer un zoom, vamos a ver qué esto, porque estos números se pueden mejorar. O sea, al final esa experiencia que te comentaba para los estudios Pilates 10, yo la tengo con mis franquiciados. O sea, yo tengo esa experiencia Exactamente. de estar, cada mes nos reunimos, hacemos una formación de reciclaje, los monitores reciben cada mes formación en reciclaje también totalmente gratuita. Viene una fecha, pues yo qué sé, el Día de la Mujer, pues yo un mes y medio antes les doy ideas, protocolos, mails para enviar, podéis hacerlo así, recordar, o cuando tienen que poner en marcha una campaña. Ahora, por ejemplo, estamos preparando Ujú. la campaña de abril. Les pongo con detalle, oye, de tal fecha tenéis que hablar con vuestros monitores antes de lanzar la campaña para que no vean, oye, ¿y esta campaña qué es? No, ellos tienen que saberlo antes de que se lance, explicarle cómo funciona, etc, etc. O sea, ya les marco como muy a Claro. rajatabla cómo va a funcionar. Entonces, al final, esa experiencia es traspasado pues, al mundo de las franquicias, lo mismo. Exacto. Sí, me gusta esta parte que pones aquí en los pasos. Contactas con nosotros y luego había una entrevista, pero si las primeras informaciones son positivas y tenemos objetivos comunes, o sea, aquí lo que estás diciendo es, si estamos alineados y creemos que esto va a funcionar, para adelante, nos entrevistamos y tal, tal, luego viene la obra y me dices, es que esto de así quedará tu estudio es como, es el equivalente a, si haces este plan de entrenamiento, estos son los objetivos que va a conseguir, así te vas a ver, ¿no? Pero esto llevado al mundo Claro. franquicia, ¿no? Estos son los, Es así, y ¿eh? bueno, Porque hay mucha gente que te viene y dice, yo tal, tengo un estudio y quiero montar un Pilates 10. Y claro, es un estudio que supongo que todo el mundo le habrá dicho que no, porque está en la quinta leche o no sé dónde, y al final dices, no, aquí ujú, no va a funcionar. O sea, esto no es para meter un Pilates 10, aquí puedes hacer otro tipo de negocio y hemos dicho que no a centros o hemos dicho que no a gente porque hemos visto que no va a funcionar por la claro, localización o porque al final, como él lo quiere hacer, que te pone todo el rato trabas o que te dice, no, pero yo esto así no me gusta, lo quiero hacer así, no. Entonces no estás en ujú, el buen camino, o sea, al final es juntarte con personas que tú vas a ver que va, lo que te decía, ¿no? Si tienes, mm, nosotros, por ejemplo, actualmente las franquicias que tenemos, todas con buenos resultados, buscando otro segundo estudio, dos de ellas, que llevamos un poquito, llevamos 2 años y medio, pero al final
el equipo lo vas creando tú. Si ves una pieza que no te va a funcionar, oye, no la cojas o al final quítatela de medio lo antes posible porque te va a pudrir a las demás. Entonces, bueno, Es brutal. De hecho, hay una en la metodología Disney de crear experiencias de cliente y lo que se usaban en sus parques en su día. Hay unos libros que son muy interesantes de eso. Hablaban siempre de las 3 P y es una cosa que digo mucho y quizás alguien que esté escuchando esto dice, "Puta, Juan, qué pesado Juan con lo de las 3 P", pero es que me gusta mucho porque es procesos, sí, lo que exacto. hacéis tanto desde el punto de vista del centro como el mundo franquicia, procesos, personas, que no, o sea, no, imposible. Y luego la tercera P, que es places, que son los lugares, que son lugares con mantenimiento, lugares limpios, lugares que tengan una coherencia, que se entiendan, que tengan una conveniencia, que estén vivos, que no sean sitios que son muertos, ¿no? Entonces esas 3 P, y luego yo le agrego otra, que es la propuesta, ¿qué me estás proponiendo, ¿no? Es una propuesta de salud, es una propuesta social, que es una propuesta lúdica, es una propuesta de más fitness crossfitera, que yo qué sé, que yo lo entienda, ¿no? Y esas 4 P es un mix ganador. Y me gusta mucho esta correlación de lo que decías desde el centro, lo tengo aquí puesto en un papel con una rayita en medio, de parte centro y parte franquiciado, es exactamente lo mismo, ¿no? Tenéis muy claro que esos Bueno, es son que los pasos a seguir, ¿no? Oye, sí, y es Monse, importantísimo. y esta metodología en otras cosas, o sea, habéis planteado, porque veo tan claro que tenéis tan claros los procesos, valga la redundancia, otras cosas que habéis pensado más adelante, en 10 años vista, Pilates 10, otra cosa que no sea Pilates con el mismo formato en cuanto a fondo, os habéis planteado, pues la metodología es espectacular. Mira, de momento no, que yo sepa, mi jefe no tiene nada planteado así. Piensa que también tenemos una escuela de formación que nos estamos expandiendo, o sea que ahora tenemos muchos frentes abiertos y la idea también es expandirnos en Madrid. Ahora estamos mucho con el centro, también estamos haciendo un cambio de imagen en el sentido de que nuestro punto fuerte siempre en todos los estudios ha sido la gestión, en todos los estudios, Ujú, pero sí que a ujú, nivel de imagen no la teníamos tan bien cuidada. Entonces es un paso que hemos empezado este año, hemos hecho una auditoría y estamos en fase de proceso de mejorar nuestras redes sociales, de tener nuestras propias imágenes de muy buena calidad con ujú. fotógrafos. Bueno, que al final, ahora nuestro objetivo principal es crecer y crecer bien. Y para eso los pequeños huecos que teníamos que no nos acaban de gustar, los estamos acabando de pulir, pues para acabar de hacer Tú la sabes marca que tan te potente. cuento una historia de temas de franquicias. Cuando yo no venía de la industria, yo cuando estudié en la universidad, bueno, me busqué la vida trabajando en un montón de cosas y trabajé en Domino's Pizza como Sí, repartidor de pizzas y trabajé también en la apertura del primer Subway, ¿sabes? Los de los sándwiches estos, sí, 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 en mi ciudad, en Barquisimeto, en Venezuela. Y trabajé allí, ayudé porque un conocido era el franquiciado maestro de la ciudad y total que empecé a trabajar allí como personal hacía los sándwiches, vaya. Pero vi cómo nació la franquicia desde cero. Desde cero te digo, este es el local ruinoso que hay que tumbar todo y vino la gente de Estados Unidos, vino el tipo de Caracas, los manual, cómo se hace, cómo sí, se sí, corta, cómo se corta el sándwich, cómo agarro la lechuga, pero y este es el tal, absolutamente de pie a cabeza, ¿no? Y esto se me grabó. Luego trabajé en Domino's Pizza, más de lo mismo, ¿no? Empecé a estudiar, luego aquí ya verás a dónde aterriza todo este rollo, ¿eh? Empecé a estudiar algunas cosas y empecé a estudiar cómo trabajaba Jarro Café. Hice un proyecto entendiendo cómo trabaja Jarro Café, los procesos que tienen para el bartender, para el que te lleva a la mesa, para el que la cocina, para tal, esto, proceso a tope, ¿no? Cuando entro en la industria del fitness, empiezo a ver franquicias de gimnasios, las típicas que todo el mundo conoce, que están a nivel mundial. Claro, yo cuando veía y iba a un gimnasio, a una franquicia, mi cabeza funcionaba como la tuya, franquicia de proceso de todo, tal, 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 tal. todo Cuando protocolo. empiezo, cuando empiezo a ver algunas franquicias, me di cuenta que sí que son franquicias, pero a nivel de modelo de negocio, estas son las máquinas, estos son los colores, este es el branding, pero a nivel de proceso, no sé si veo que estás asintiendo, ¿no? No, Entonces, no, como sí, que, porque claro, lo típico, ¿no? Que haces estudios de mercado y haces cosas y dices, hostia, este es muy bonito, todo lo que tú quieras, pero luego cuando mandas un mail para que te informen, dices, no me lo puedo creer. O sea, cosas como muy, muy básicas claro, claro, que, yo, que no tendrán en la cabeza que como una franquicia, ¿no? Pues al final, no sé, hay cosas como muy básicas a nivel de gestión, pero bueno, al final también te digo que hay mucha gente que compra la marca en el sentido de que es muy bonito y eh, tal, es y apuesta exacto. por la marca.
Y Y ostras, al final claro, yo creo que si logras el concepto de la marca potente y la buena gestión, que es lo que queremos hacer nosotros ya, poder unir la parte ahí que nos está. falta, al final yo creo que puede ser una marca muy, muy potente. Sí, Estamos y ya a mí lo que me pasaba es que sí, el modelo de franquicia fitness de alguna manera es, X segmento de población en X territorio, hay no sé cuánto funciona, entonces está estudiado de que el espacio tiene que ser no sé cuántos metros cuadrados con esto y con esto y lo otro. Eso, perfecto, o sea, y funciona. Pero luego a nivel de procesos, de todas estas cosas que me has estado hablando, del tal, que yo no sé si es que falta implementación o quizás o no hay, o si hay, pero no se hace, no lo sé, pero ahí es cuando yo decía, pero ya va, pero yo vengo de trabajar en franquicia como empleado y yo no tenía duda de qué tenía que hacer en cualquier momento. no, no, sí, Desde que la pizza tenía que no sé cuánto, cómo tenía que agarrarla, cómo tenía que meterla dentro de la caja, cómo tenía que doblar la caja, todo. meterla en la... Pero Y es ya, que, claro, cuando... Y yo claro, decía, oye, pero entonces es un modelo de franquicia a nivel comercial, a nivel de despliegue, pero a nivel de operaciones, ahí empecé a echar en falta un montón de cosas y me llamó mucho la atención. Por eso cuando me cuentas esto, digo, claro, aquí, no, es no, aquí sí claro. tiene Pero yo siempre digo, es que incluso nosotros tenemos protocolado qué haces si te suena el teléfono. Estás dando una información y te viene una clienta. ¿Quién atiendes primero? O sea, al final, hasta cosas que te pueden pasar en tu día a día, tienes que saber cómo reaccionar. Entonces, yo creo que los centros, esos que les falta gestión, todos estos centros, yo creo que aparte de que les falta, muchas veces también es por falta de seguimiento, que a lo mejor inician con esos protocolos y se también, acomodan y claro. dejan, pero yo digo, el tema de las ventas, ¿no? El tema de las ventas se ha de entrenar, es como todo. Al final Mm, coges malas costumbres. Y yo qué sé, pues una venta para mí implica desde el momento de que tú estás con el cliente asesorando hasta que cierras la venta, regalas 2 invitaciones para trabajar los referidos. Incluso también trabajo automáticamente las empresas y le pregunto, oye, ¿tienes una empresa con convenio con nosotros? Aunque ya sé que a lo mejor no la tiene porque ya lo he sabido antes, pero para poder meter y meter convenio a la ujú, empresa. O sea, al final es como, y yo sé que si no está, por esto también el tema de reciclajes mensuales, porque muchas veces les digo, venga, va, para el mes ujú, que viene os propongo volver a trabajar empresas. ¿Cómo estáis haciendo con las inscripciones? ¿Lo vais preguntando? ¿Lo veis claro. añadido en la hoja de inscripción para acordaros? Porque si no lo añado, yo lo añado para que así se acuerden de preguntarlo. Y al final es como el ir recordando jolín, es que al final Ujú, no se duerman, ¿no? Y muchos centros sí, es eso, o falta de claro. herramientas o que directamente no lo tienen esos protocolos o falta de seguimiento y la gente se acaba durmiendo, Mm, haciendo malas mantener cosas. esa motivación alta y eso es parte del último, los últimos dos pasos de un Customer Journey tradicional, que es el seguimiento y la lealtad, ¿no? Que, para que te recomienden. Y es un círculo. Claro, no, en ningún momento quiero hablar mal de todas las franquicias de fitness, para No, nada, sino que, no, no, que pero va, sí y que lo hacen es muy bien, interesante ¿eh? porque funcionan y van súper, súper bien. Pero quizás la parte de procesos y tal, o son partes que no he visto, pero sí que se siente y se nota cuando lo ves que hay ciertas mejoras en procedimientos, como en Sí. los gimnasios que no son franquicias, igual, pero De Pilates ese igual, hay mindset, que gestionan muy bien, ¿no? O sea, que sí, como sí, como total, todo en la vida, hay de los que lo hacen bien y de los que aún tienen que acabar de mejorar, y lo hacen bien de un punto y otra cosa no, como nosotros, que lo hemos hecho muy bien en gestión, y la marca la teníamos como un poquito más dejada de la mano, que ahora mm, estamos trabajando en ello. Al final es bueno, pues verlo tu qué punto bueno. fuerte, tu punto flojo y trabajar en el flojo para convertirlo en fuerte. Monse, yo siento que te había prometido de hablar de la IA, pero creo que lo vamos a tener que dejar para otro, para otra conversación, porque básicamente el que está escuchando esto lo está viendo. Nosotros tuvimos una conversación de teléfono y empezamos a hablar de cómo estamos usando la IA y bueno, se nos fue, digo, oye, vamos a hablar. Nos encanta la IA. Vaya Ya, mundo. ya reconectaremos, no te preocupes, reconectaremos después de FIBO, después de las ferias y tal, hablaremos otra vez, pero me ha encantado hablar contigo, me ha encantado Igualmente. conocer cómo lo hacéis desde el punto de vista de las franquicias y cómo trabajáis la parte de los centros también. Me parece excelente y cualquier persona que esté escuchando esto, tanto sea gestión de un centro, de un boutique o un boutique dentro de un club, da exactamente igual. O está pensando, ¿y cómo son las mejores prácticas para franquiciar lo que estoy haciendo? Pues espero que creo que estoy seguro que esto te ha servido, porque Monse has compartido un montón de cosas súper chulas. Pues muchísimas gracias por tu invitación, me has hecho sentir muy cómoda. Yo ya sabes que el tema del online me cuesta un montón, No, pero bueno, hombre, yo soy no, de persona, de cercanía, pero bueno, que muchas gracias y que ha no, sido un sí, placer. estaba buenísimo. Nos veremos en final, septiembre, octubre, por ahí, ¿no? Como mínimo.
esto. Ujú. seguramente nos veremos antes. Así nos Mon conocemos. Muchísimas gracias, Monse, por tu A tiempo. ti, a ti, Juan. Que vaya muy bien. Chao, Gracias. chao. Hasta luego.